Dios es bueno, amén. Somos una iglesia bien necesitada del Espíritu Santo. ¿Cuántos se identifican? Me siento hoy tan necesitado del Espíritu Santo. Hay días que sinceramente me abruma el hecho de que entiendo que sin su ayuda no puedo hacer absolutamente nada. No puedo predicar efectivamente, no puedo ni siquiera cantar efectivamente, porque la realidad es que el Espíritu de Dios desea moverse en medio de su iglesia, amén. Y nosotros somos los que en alguna forma le invitamos, le abrimos el corazón y dejamos que Él fluya, siempre entendiendo que Él ha sido enviado no para ser un espectador más, sino para dirigir, para guiar, para tomar el control. Por eso hoy levante sus manos un momento y diga: el Espíritu Santo, toma control de esta reunión. Llena este lugar con tu presencia, con tu poder, Señor. En el nombre de Jesús pedimos hoy ser llenos de tu Espíritu Santo, de tu presencia gloriosa. Satura esta casa, satura este santuario. Bendícenos, Señor. Queremos hoy ser llenos de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito hoy, Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, dile. Ayer ya pasó, te necesito hoy, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, dile, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí, oh, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito hoy, Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito hoy, Espíritu Santo, sopla en mí. 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 Apláudele a mi Rey, apláudele al Espíritu de Dios. Espíritu, eres bienvenido aquí. Inunda este lugar y
presencia. Queremos más de tu presencia. Queremos más de tu amor y tu presencia. Experimentar y tus bondades. Queremos más de tu amor y tu presencia. Experimentar tu gloria y tus. Queremos más, dile. Queremos más de tu amor y tu presencia. Experimentar, oh Dios, tu gloria y tus bondades. Queremos más de tu amor y tu presencia. Experimentar, oh Dios, tu gloria y tus bondades. Espíritu, cántelo fuerte. Y tu gloria, oh Dios, es lo que anhelamos, Espíritu Santo. Ser rodeado de tu presencia. Espíritu, Espíritu eres. Inunda este lugar y todo en tu gloria. Ser rodeado de un fuerte aplauso a nuestro Rey. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Damos a ti la gloria, Señor. Tu presencia, oh Dios. Amén, gloria al Señor. Den otro aplauso a nuestro Rey, por favor. Gloria a Dios, sean todos muy bienvenidos en esta noche. Estamos muy felices de poder adorar a Dios y de poder estar reunidos en la casa del Señor para oír su palabra. Amén. Gloria a Dios. Salude a sus hermanos ahí alrededor de usted. Denle la bienvenida a las personas que tiene por ahí cerca. Una sonrisa, un abrazo, una bendición. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Te adoramos. Te damos gracias por tu amor, Señor. Te damos gracias por tu misericordia. Te adoramos, mi Rey. Gloria al Señor. Diga conmigo: Dios es bueno y para siempre su misericordia. Eso no cambia ni va a cambiar nunca. Amén. Es una verdad firme, es una verdad estable, es una verdad permanente, segura, en la cual usted y yo podemos descansar, en la cual usted y yo podemos reposar, apoyarnos. Gloria al Señor. Dios es bueno
y para siempre su misericordia. Amén. ¿Cuántos están listos para la palabra? La semana pasada hablamos acerca del fracaso de la religión, un poquito con la intención de sacudirnos el polvo religioso, las telarañas religiosas que muchas veces inconscientemente vamos acumulando y que nos llevan, y eso es el peligro de la religión, nos llevan a confiar más en nosotros mismos o en nuestro desempeño o en nuestras habilidades o en nuestro conocimiento o en nuestra espiritualidad, más que en la obra perfecta que nuestro Señor Jesucristo realizó en la cruz del Calvario a favor nuestro. Amén. Es mi deseo, es mi intención que usted y yo podamos, la palabra sería renovar, gracias Espíritu Santo, nuestra fe y nuestra conciencia en el poder de la gloriosa redención, y que aprendamos a descansar y aprendamos a confiar en que esa redención es poderosa. Amén. Gloria al Señor. Quiero que me acompañe a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5, versos 8 al 10. Vamos a leer ese pasaje y de ahí, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a desarrollar esta enseñanza. Dice la palabra de Dios. Estás en la NTV. Estoy leyendo Reina Valera. La NTV la usamos a menos que la pida. Gracias. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿En qué forma? Diga conmigo, Dios demostró su amor. Ahora, ¿cómo lo hizo? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuál era el estado de nuestro corazón? ¿Cuál era el estado de nuestra alma cuando esta redención, cuando esta salvación gloriosa fue provista? La palabra de Dios dice, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que no existía ni la más remota posibilidad de que usted y yo tuviéramos los méritos necesarios para experimentar la gracia de Dios, porque éramos aún pecadores. Esa era nuestra condición, esa era nuestra naturaleza, esa era nuestra identidad, esa era nuestra conducta, nuestro comportamiento. Mas sin embargo, aún a pesar de todo eso, Cristo murió por nosotros. Ahora, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. Esto es bien importante. Siendo aún pecadores, habla del pasado, habla de nuestro estado o de nuestra posición o de nuestra naturaleza delante de Dios antes de experimentar la redención. Por eso el apóstol aclara, pues mucho más estando ya, esta es la condición presente, la situación o el estado presente, habiendo sido ya redimidos, estando ya justificados en su sangre. Diga conmigo, estoy justificado en la sangre de Jesús. Estando ya justificado en su sangre por Él, por Jesús, seremos salvos de la ira. Y esta es una de las más grandes fuentes de esperanza, porque es una realidad que hay un día de ira que se avecina sobre la tierra y sobre la humanidad no arrepentida, distante de Dios. Sin embargo, dice que estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de esa ira. Ahora, nuevamente habla de nuestro estado pasado, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estado presente después de la redención, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? La carta a los Romanos es una de las cartas más poderosas, iglesia, que usted puede leer y puede estudiar con el propósito de desarrollar su conciencia
y desarrollar su identidad como hijo de Dios, como redimido. Mi tema en esta noche es: mírate a la luz de la cruz. Amén. Quiero que le digas eso a tu hermano ahí cerca de ti: mírate a la luz de la cruz. Esto es clave para que usted y yo podamos vivir en libertad. Esto es clave para que usted y yo podamos vivir en victoria. Es clave para que usted y yo podamos vivir en paz, en confianza. Es importante que usted y yo nos veamos a la luz de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Es importante que usted y yo nos veamos a la luz de lo que la redención ha hecho por nosotros. Lo primero que quiero decir, ya entrado en este tema, es: no vivas como si la cruz no hubiera hecho ninguna diferencia en tu vida, número uno. Y número dos, en tu relación con Dios. No vivas como si la cruz no hubiera hecho ninguna diferencia en tu vida y en tu relación con Dios. Porque uno de los problemas por los cuales muchos creyentes no desarrollan esta identidad profunda de redención, y todavía se siguen viendo a sí mismos a la luz de su pasado, es precisamente porque no se ven a sí mismos a la luz de la cruz, a través del lente de la cruz. Y me impacta mucho cómo el apóstol Pablo siempre de forma tan magistral habla acerca de lo que somos ahora, a diferencia de lo que éramos antes de la redención. Hay una diferencia, diga, hay una diferencia. El apóstol Pablo dice: siendo aún pecadores. No es que seamos aún pecadores, es que Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En esa condición de pecadores fue que nosotros recibimos esta maravillosa gracia de salvación. Pero la palabra dice: pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Hay una diferencia. Éramos pecadores, somos justificados por su sangre. Amén. Cuando una persona se ve a la luz de la cruz, no se ve más como un pecador. Y eso no significa que es perfecto en su conducta. Todavía tiene la capacidad de ser tentado, y todavía tiene la capacidad de pecar. Sin embargo, ya no es su naturaleza, y por lo tanto tampoco debe ser su identidad. Usted era un pecador antes de la redención, pero después de la redención usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. Por eso la palabra de Dios dice: las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Usted tiene que verse a sí mismo como justificado en su sangre. Y claro que eso no nos tiene de ninguna forma que llenar de alguna clase de orgullo o arrogancia, porque nuevamente caemos otra vez a la religión. Porque el asunto es que esto nunca ha sido por nuestros méritos, esto nunca ha sido por nuestro esfuerzo, esto nunca ha sido por nuestro desempeño. Siempre fue por la gracia de Dios y por la obra de la cruz. Así que es importante que no vivas como si la cruz no hubiera hecho ninguna diferencia en tu vida y en tu relación con Dios. Nuevamente el apóstol dice: porque si siendo enemigos, no está hablando del presente, ya no eres un enemigo de Dios por razón de la cruz y por razón de la redención, así como tampoco eres un pecador, hablando de la naturaleza interna. Porque si siendo enemigos fuimos, tiempo pasado, se da cuenta, reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, pues mucho más estando, tiempo presente, esa es mi posición ahora, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Así que, número uno, soy justificado por la sangre. Amén. Y número dos, estoy reconciliado con Dios. Tengo que comenzar a verme a la luz de la cruz. La cruz ha hecho una diferencia en mi vida. La cruz ha hecho una diferencia en mi naturaleza. La cruz ha hecho una diferencia en mi identidad. Ya no soy la misma persona que era antes. He sido redimido, he sido justificado, he sido reconciliado con el Señor. Ahora,
desarrolla. Y eso es importante, por eso vamos a la palabra y estudiamos la palabra y meditamos la palabra, especialmente en pasajes como estos o en este tipo de cartas. Por ejemplo, la carta a los Romanos, la carta a los Efesios, Colosenses. Leía por la mañana la carta a los Colosenses y tenía planeado leer toda la carta y no pude. Me quedé en el primer capítulo, estudiando el primer capítulo y leyendo el primer capítulo y meditando en ese primer capítulo. No es el tema ahora, pero vamos a tocar algún pasaje por ahí. Pero es importante que desarrollemos en el nivel de nuestra conciencia, escuche bien, y por la sangre de Jesús, una identidad. Eso es lo importante aquí. Una identidad basada en lo que la cruz ha hecho por ti. Tenemos que desarrollar en el nivel de nuestra conciencia. Y esto por la sangre del Cordero. Tenemos que dejar que se nos clave hondo, que se nos clave profundo en el nivel de nuestra conciencia. Y por la sangre del Cordero, una identidad basada en lo que la cruz ha hecho por ti. ¿Sabe? Eso nos va a permitir vivir en gratitud continua, por ejemplo. Cuando las personas están más conscientes de sus circunstancias, de sus errores o de su debilidad, no están debidamente afirmados en su identidad como redimidos. Y eso muchas veces nos impide ser o vivir agradecidos con Dios. Cuando yo desarrollo en el nivel de mi conciencia y por la sangre de Cristo una identidad basada en lo que la cruz ha hecho por mí, tengo continuamente una actitud de agradecimiento a Dios. ¿Cómo no voy a darle gracias cada día de mi vida? Gloria al Señor, si estoy justificado en la sangre. ¿Qué significa eso, pastor? Que Dios por la sangre de Cristo me ha declarado inocente, sin mancha, sin pecado. Y no solamente eso, porque bajo el pacto de la gracia, por razón de la justificación, Dios me trata como si nunca hubiera pecado. ¿Usted puede imaginar eso? Gloria a Dios. ¿Puedo llegar a fallar? Por supuesto. ¿El pecado sigue siendo malo? Por supuesto. ¿Tengo que arrepentirme del pecado? Claro que sí, corra de él. Usted no es más un pecador. El pecado ya no es parte de su naturaleza ni de su identidad. Esa es la razón por la cual usted se siente mal cuando peca. Antes no, antes se enlodaba en el fango y no había ningún problema. No se sentía mal, se sentía feliz, como los puerquitos. ¿Usted ha visto los puerquitos qué felices son en el lodo y en el fango? Pero usted ya no es un puerquito. Usted es un águila, gloria a Dios. Ya no se enlode tanto. No, ya no se enlode nada. Así que esta identidad basada en lo que la cruz ha hecho por nosotros tiene que arraigarse en lo profundo de nuestro corazón. Quiero decirte 4 cosas o 4 formas en las cuales tú te tienes que ver a ti mismo a la luz de la cruz. Primero, Colosenses capítulo 1, verso 14. Dice la palabra de Dios: en quien tenemos redención por su sangre. En quien siempre se refiere ¿a quién? A Jesús, ¿ok? Siempre que la palabra dice en quien o en él asimismo tuvimos herencia, en quien tenemos redención, siempre estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre. Ese tenemos es una posesión, gloria a Dios. Es algo que usted y yo ahora poseemos. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Escuche bien. Tú has sido perdonado. Quiero que le digas a tu hermano: tú has sido perdonado. Has sido perdonado. La palabra de Dios dice que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Yo he sido perdonado. Yo tengo que verme a mí mismo. Escuche bien. Y no porque yo ande por ahí
de sinvergüenza, autojustificándome o minimizando quizá un estilo de vida corrupto o inmoral. No, yo no me refiero a eso. Un redimido, escuche bien, aunque tiene la capacidad de pecar, ya no quiere pecar. Ya no quiere pecar. La palabra de Dios dice que usted y yo hemos sido perdonados. Tenemos que vernos a la luz de la cruz y mirarnos a nosotros mismos. Escuche bien, como la Escritura nos declara que es como Dios nos ve, y Dios nos ve perdonados. Diga: Dios me ve perdonado. Perdonado de tu pasado, de tus errores, de tus fracasos, de tus malas decisiones y de todas aquellas cosas que son ahora parte de tu historia pasada. Amén. Del ayer. Qué maravilloso es caminar en esta vida y vernos a la luz de la cruz y vernos como gente perdonada. Eso nos lleva a vivir con gratitud. Ahora, lo segundo, el Salmo 107, verso 2. Dice la palabra de Dios: díganlo los redimidos de Jehová. ¿Dónde están los redimidos de Jehová? Redimidos, los que ha redimido del poder del enemigo. No solamente he sido perdonado, también he sido redimido. Diga: soy redimido, gloria a Dios. Soy redimido, gloria a Dios. ¿De qué he sido redimido? Bueno, en este pasaje se menciona redimido del poder o de la autoridad del enemigo. La Escritura también dice que damos gracias a Dios porque nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. La palabra de Dios dice que hemos sido redimidos. La palabra redención significa libertados mediante el pago de un precio. Sabemos que ese precio fue la sangre preciosa de Jesús, y que usted y yo fuimos redimidos del pecado. Usted y yo fuimos redimidos de la maldición. Usted y yo fuimos redimidos de la muerte espiritual. Usted y yo fuimos redimidos de la autoridad del enemigo, la autoridad de Satanás. Somos completamente libres gracias a lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Entender esto es bien importante, porque un redimido no puede permitir ser cautivado una vez más. No puede permitir ser encarcelado una vez más por el enemigo, o por el pecado, o por la maldición. Cuando usted entiende que usted ha sido redimido, usted no puede simplemente permanecer cautivo de ninguna cosa. Usted continuamente afirma su identidad en esta importante verdad y reclama esa libertad y proclama esa libertad. Cuando usted ora, dice: Padre, te doy gracias porque por la sangre del Cordero he sido perdonado de todos mis pecados. Y claro, la palabra de Dios dice que si alguno ha cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre. Todavía cuando nos equivocamos y cuando fallamos, corremos a Dios por el perdón y por la limpieza de la sangre. Gloria a Dios. Y ¿sabe qué es lo maravilloso? Gracias, Padre. ¿Sabe qué es lo maravilloso? Que esa sangre poderosa sigue vigente, y esa sangre poderosa, al seguir vigente, sigue limpiando y sigue borrando la maldad cuando nosotros nos arrepentimos y corremos delante de la presencia de nuestro Dios. Así que hemos sido perdonados, pero esto es algo que está activo. Usted y yo, por el poder de la sangre que sigue vigente, seguimos siendo limpiados, seguimos siendo perdonados, siempre y cuando usted y yo seamos humildes para reconocer nuestros errores y confesar nuestras fallas delante de Dios. Amén. Así que podemos decir: Señor, te doy gracias porque la sangre de tu Hijo Jesucristo me limpia de todo pecado. Te doy gracias, Padre, porque tú me has perdonado.
Te doy gracias, Padre, porque tú me has redimido, tú me has libertado del poder del maligno, tú me has redimido del poder de la maldición. No permita, escuche bien, iglesia, esto es poderoso. No permita ninguna maldición sobre su vida, no permita ninguna maldición sobre su casa, porque usted ha sido redimido. Y ser redimido significa que las cadenas fueron rotas, que la prisión fue abierta y que usted ha sido puesto en libertad por la sangre del Cordero. Denle un fuerte aplauso a mi Señor, aleluya. Como ya vimos en el pasaje que estamos estudiando, en Romanos capítulo 3, verso 24, leemos también, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Seguimos hablando de nosotros, de la iglesia, de los que han creído, de los que han recibido el regalo de la salvación. Ya vimos que hemos sido perdonados. Mírate como perdonado, mírate como redimido, pero mírate también como justificado. Esa palabra es bien importante. Permítame. Quiero ahondar un poquito en eso. Ayúdanos, Espíritu Santo. La justificación, escuche bien esto, no solamente es el recibir el perdón de los pecados, sino también el ser declarado sin culpa delante de Dios. Usted puede, mire, yo creo que este es uno de los aspectos de la salvación y de la redención que se han explorado muy poco, o que quizás tenemos una comprensión muy limitada todavía. Esa es la razón por la cual nuestra relación personal con Dios a veces es todavía débil, porque no entendemos que por razón de la redención, por razón de la sangre, usted y yo no solo hemos recibido el perdón de los pecados, sino que hemos sido declarados por Dios sin culpa, como cuando un tribunal nos absuelve de la culpa. No porque no existió delito, porque sí que existió delito, porque todos pecamos, ¿verdad que sí? Claro que existió delito. El asunto es que alguien más se ofreció a pagar en nuestro lugar por nuestro delito. Alguien más llevó en su cuerpo nuestro delito, cargó con nuestro delito y recibió el castigo por nuestro delito. Y una vez que Él recibe el castigo por nuestro delito, no hay delito entonces que perseguir en nosotros. Eso es algo poderosísimo, hablando acerca de la justificación. Ahora, esto es una excusa para que yo pueda vivir impíamente, para que yo pueda vivir desenfrenadamente, o para que yo pueda vivir como un sinvergüenza, haciendo lo que me dé la... Claro que no, por supuesto que no. Yo debería estar más bien agradecido, yo debería estar más bien rendido de admiración y de gratitud ante la gracia, la misericordia de mi Dios, aleluya, que aún yo, mereciendo el castigo por mis faltas, por mis culpas, otro fue ofrecido en mi lugar. Y ahora, gracias a ese intercambio, yo hoy puedo ser justificado, esto es, declarado sin culpa. Sin culpa. Esto es maravilloso. Ahora, en Romanos capítulo 5, verso 10, la palabra de Dios dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Lo siguiente es que ha sido reconciliado con Dios. Amén. Diga, he sido reconciliado con Dios. ¿Por qué reconciliado? Recuerde que el pecado, dice la palabra, ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios, dijo, creo, el profeta Isaías. El pecado trajo separación y distanciamiento. Le dice que por cuanto todos pecaron, fueron destituidos
de la gloria. Destituir algo es quitarlo de su posición original. Fuimos destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado. Y obviamente nuestra relación con el Señor es una relación de enemistad. Quizá nosotros no nos dábamos cuenta, pero nuestra conducta, nuestros pensamientos y nuestra naturaleza estaban en enemistad con Dios. No fue hasta que nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre, llevó nuestras culpas, llevó nuestra maldad, llevó nuestro pecado, y nosotros creímos en Él, y nosotros le entregamos nuestra vida y recibimos el regalo de la salvación, que ahora sí, ese problema del pecado, que era la razón de la enemistad, fue quitado de en medio. Y entonces ahora usted y yo ya no estamos en enemistad con Dios, estamos en amistad. Hemos sido reconciliados, como cuando una relación estaba rota, pero ahora la relación se ha restaurado. Fue Jesús el mediador, el que trajo al Padre y trajo al creyente a una reconciliación total. Dios no es mi enemigo, Dios no es nuestro enemigo. Diga, estamos reconciliados. Ahora imagínate vivir bajo esta identidad. Soy perdonado, soy redimido, soy justificado, soy reconciliado. Verte a ti mismo de acuerdo a lo que el Señor Jesús ha hecho. Eso es verte a la luz de la cruz, verte a la luz de la redención. ¿Y sabe qué es lo maravilloso? Has sido perdonado, has sido redimido, has sido justificado, has sido reconciliado, y todo esto por la gracia de Dios. No ha sido por ningún mérito tuyo, no ha sido porque tú te lo hayas ganado o porque tú lo hayas merecido en alguna forma. No, lejos de eso. Es más, lo que merecíamos era lo opuesto. Pero dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1 verso 6 que usted y yo hemos sido puestos para alabanza de la gloria de su gracia. Amén. Con la gracia, dice la palabra de Dios, Efesios 1:6, con la cual nos hizo, ¿quién? Jesús nos hizo aceptos en Él, aceptos en el amado. Así que lo primero que yo quiero que tú entiendas en esta noche es: mírate a la luz de la cruz y no vivas como si la cruz no hubiera hecho ninguna diferencia en tu vida y en tu relación con Dios. Has sido perdonado, has sido redimido, has sido justificado y has sido reconciliado, y todo esto por la gracia de nuestro Dios. Dale un fuerte aplauso a nuestro Rey, por favor. Ahora, lo segundo, esto me lleva a caminar en este mundo en la confianza de su gracia y de su favor. La gracia, hay una definición de la gracia que me gusta mucho, y es un estado de privilegio inmerecido por causa de lo que Cristo hizo en la cruz a favor mío. La gracia significa que Dios te favorece. El favor de Dios, eso es la gracia, el favor inmerecido de Dios. En Romanos capítulo 5 verso 17 dice la palabra de Dios, nuevamente Pablo en estas comparaciones tan gloriosas: pues si por la transgresión de uno solo, se refiere a Adán, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida, escuche esto, por uno solo, Jesucristo. ¿Quiénes? Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Nuevamente se refiere a los redimidos. Está hablando de que, escuche bien, los redimidos reciben la abundancia de la gracia en esta tierra. Y yo creo que esto es algo que usted y yo todavía
todavía estamos desarrollando, estamos poseyendo por la fe, caminar en este mundo en la confianza de su gracia y favor. Dime algo, ¿tú caminas en este mundo como si la gracia de Dios está sobre ti? ¿O todavía sigues dudando? ¿O todavía sigues creyendo que estás bajo la ira de Dios? ¿O que Dios tiene algo contra ti? ¿O que en este mundo todo lo que tú puedas alcanzar y todo lo que tú puedas conseguir será basado en tus méritos, en tu esfuerzo y en tu capacidad? Eso es no entender que usted y yo hemos sido puestos para recibir la abundancia de la gracia en esta tierra. ¿Sabe por qué no estamos caminando en esa abundancia de la gracia? Yo creo que esto es un asunto de fe y de identidad. Es decir, todavía nosotros no nos hemos liberado completamente en el nivel de nuestro ser, de nuestra conciencia, para vernos a nosotros mismos a la luz de la cruz. La realidad es que Dios nos ha llamado a que usted y yo caminemos en este mundo recibiendo la abundancia de la gracia. Tanto así que la Biblia dice que por razón de esta abundancia de gracia usted y yo reinaremos en vida. ¿Se da cuenta? A veces el evangelio, mire, a veces el evangelio sobrepasa lo que nosotros creemos, lo que nosotros entendemos. Dice la palabra de Dios que usted y yo hemos sido llamados a reinar en vida. Pastor, usted está diciendo que somos reyes. Bueno, eso es lo que dice la palabra en Apocalipsis, que hemos sido redimidos para nuestro Dios de todo linaje, pueblo, lengua y nación, y hemos sido hechos reyes y sacerdotes para Dios el Padre, y reinaremos sobre la tierra, dice la palabra de Dios también, en el milenio. Gloria a Cristo. Así que por si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida, no en el cielo. En el cielo solamente hay un rey, aleluya. Dice: reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Quiénes? Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Mire lo que le voy a decir ahora. Si usted desarrolla esta conciencia de verse a sí mismo como perdonado, como redimido, como justificado y como reconciliado, va a comenzar a caminar en este mundo en la confianza de estar bajo la gracia y el favor de Dios, y cosas sobrenaturales que usted no espera van a ocurrir en su vida. ¿Alguien dice amén a eso? Necesitamos desarrollar esta clase de fe, porque cuando nosotros realmente estamos abiertos a la gracia y al favor de Dios, comienzan a suceder cosas maravillosas a nuestro alrededor, por razón de su gracia, de su amor, de su misericordia, de que Él es bueno y para siempre su misericordia, como lo decimos, gloria al Señor. Nos comienzan a suceder cosas que nosotros no esperábamos, nos comienzan a suceder cosas que nosotros no imaginábamos. El Señor nos comienza a favorecer, nos comienza a extender su gracia. ¿Por qué? Mire, una de las cosas que lamentablemente la religiosidad daña en nuestra vida como hijos de Dios es el experimentar libremente la gracia de Dios. Porque nosotros entramos en este sistema de creer que todo lo que podemos recibir de Dios lo tenemos que ganar y merecer en alguna forma. Mire lo que acabo de decir. Es una realidad que en el reino de Dios hay cosas que usted recibe por recompensa, pero las más importantes y las más valiosas las recibimos por la gracia de Dios. ¿Sabe qué nos hace falta creer? Que usted y yo podemos recibir cosas o bendiciones. Yo no estoy hablando en términos de materialismo. Que usted y yo podemos recibir cosas y bendiciones de parte de Dios por el simple y sencillo hecho de ser sus redimidos. Y como sus redimidos recibimos la abundancia de la gracia, y que Dios te puede favorecer, y que tú puedes ser cola pero Dios te pone cabeza, y que tú puedes estar abajo pero Dios te pone arriba, gloria a Dios, y que tú puedes estar en una posición quizás de desventaja en el mundo por razón de que no tienes la preparación. Ayúdame, Espíritu Santo. Por razón de que no tienes las conexiones, por razón de que no eres el más capaz o el más habilidoso, y sin embargo la gracia de Dios te puede favorecer a ti de tal manera, escuche bien,
Usted puede buscar en la Biblia, puede leer acerca de historias de personas a las que Dios favorece y que Dios pone en posiciones de privilegio o de ventaja solamente por razón de su gracia y de su misericordia, y que nada hicieron para ganarlo o para merecerlo. Este es uno de los aspectos de la salvación, escuche bien, que más nos cuesta trabajo desarrollar. Porque por alguna razón usted y yo creemos que todo lo que podamos recibir de parte de Dios lo tenemos que merecer o lo tenemos que ganar en alguna manera. Y hay cosas que Dios quiere hacer por ti y por mí. Quiero que escuche lo que voy a decir ahora. Hay cosas que Dios quiere hacer por ti y por mí que no las merecemos ni las podemos ganar, pero Él nos las quiere dar por su gracia, porque Él es bueno, para que Él reciba la gloria. Y tú y yo no podamos decir mi espiritualidad, mi fidelidad, mi compromiso, mi servicio, mi capacidad. No, Señor. ¿Cuántos quieren recibir la abundancia de la gracia? ¿Sabe cuándo usted y yo recibimos la abundancia de la gracia? Cuando caminamos a la luz de la cruz, cuando nos vemos a nosotros mismos a la luz de la cruz, cuando nos vemos como perdonados, cuando nos vemos como redimidos, cuando nos vemos como justificados, cuando nos vemos como reconciliados y entendemos que todo esto es por la gracia de Dios. Caminamos en este mundo en la confianza de su gracia y de su favor. En el Salmo capítulo 30, verso 5, leemos algo bien poderoso. Dice: porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso a nuestro Rey? Aleluya. Y esto es algo que Espíritu Santo ayuda. No podemos vivir una vida de temor. Iglesia, escúchame, no podemos vivir una vida de dudas o de incredulidad, porque Dios está con nosotros y su gracia y su favor está de nuestra parte. Gloria a Dios. ¿Cuántos lo pueden creer? Hay que recordar siempre que la gracia de Dios es el efecto que la cruz tuvo en el Padre mismo y que se derrama abundantemente sobre aquellos que creen en su Hijo. La gracia es el efecto que la cruz tuvo en el Padre y que se derrama abundantemente sobre aquellos que creen en Cristo. Usted y yo debemos aprender a vivir confiados en la gracia de Dios, esperando, escuche bien, que cosas buenas nos pueden ocurrir por causa de su favor inmerecido. Hay gente, y me incluyo muchas veces, que estamos tratando de conseguir cosas por nuestro esfuerzo, que solamente las vamos a poder recibir por la gracia de Dios. Escuche eso. Hay cosas que usted y yo tratamos de recibir por esfuerzo y las queremos ganar, pero lamentablemente en esa carrera no somos los mejores, ni los más preparados, ni los más capaces. En esa carrera hay muchos mejores que nosotros. ¿Usted nunca se ha sentido así? Porque yo no puedo predicar como aquel, porque yo no puedo tener la influencia que aquel tiene, porque yo no puedo tener la iglesia que el otro tiene. Yo le hablo desde mi perspectiva como pastor o como predicador. Y sé que hay cosas que Dios me quiere dar por su gracia, pero que yo las estoy tratando de conseguir por mis méritos. Diga: hay que vivir confiados en la gracia de Dios, esperando que cosas buenas nos ocurran por causa de su favor inmerecido y nada más. Así que confiesa su gracia. Mira, escucha bien, confiesa su gracia, proclama su gracia. Gracias, Padre,
por la gracia. La gracia de Dios está sobre mí. No salga por la mañana diciendo ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Quién era? No. En vez de eso di: Señor, tu gracia está sobre mí, tu gracia inmerecida, tu favor inmerecido. Señor, yo no merezco tu gracia, Señor, yo no merezco tu favor, pero tu Hijo Jesucristo derramó hasta la última gota de su sangre para que yo tuviera perdón, para que yo tuviera redención, para que yo tuviera reconciliación y para que yo tuviera justificación. Y esa es la única razón por la cual ahora yo puedo recibir el favor inmerecido. Y tú puedes hacer cosas a favor mío, Señor, que ojo no vio ni oído yo ni han subido en corazón de ningún hombre, pero que tú has preparado todas esas cosas para los que te aman. Señor, tu gracia está sobre mí en este día. Señor, tu favor está sobre mí en este día. Señor, tu misericordia está sobre mí en este día. No has hecho nada para merecerlo. Y eso no significa que no tengas una relación personal con Dios. Eso no significa que no busques a Dios, que no ores, que no tengas comunión, que no pases tiempo de calidad con Él. Pero eso es otro asunto. Su gracia está por encima de todas esas cosas. Si Dios te tuviera que bendecir por razón de lo que tú haces o de tu espiritualidad, Dios tendría que sacar un gotero y tirarte 2 gotitas, porque eso fue lo que te conseguiste. Pero cuando tú tienes fe y cuando tú crees en su Hijo y cuando tú te ves a ti mismo a la luz de lo que Él ha hecho por ti, no hay límites, porque ahora es su gracia. Yo quiero recibir su gracia. ¿Alguien aquí quiere recibir su gracia? Su gracia, su gracia, su gracia. Mire, yo veo personas que caminan bajo la gracia de Dios y que están siendo más bendecidos y más favorecidos y más ayudados por lo sobrenatural que otros que aparentemente, desde el punto de vista humano o desde el punto de vista religioso, merecerían más. Hay gente caminando bajo el favor de Dios, bajo la gracia de Dios, bajo la misericordia de Dios, por razón de la gracia. Así que es importante que usted y yo vivamos confiados en la gracia de Dios, esperando que cosas buenas nos ocurran por causa de su favor inmerecido. Confiesa su gracia, confiesa su favor, confiesa que puertas se abren delante de ti porque tú estás caminando bajo el poder y bajo la gloria de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Amén. Número 3, que son las 9 y yo voy a la mitad del mensaje, pero nadie se quiere ir, ¿verdad? Ok, qué bueno. Romanos capítulo 5 verso 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros. Diga, su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora escuche bien esto. Si Dios te amó cuando no eras salvo, si Dios te amó cuando eras un pecador, si Dios te amó cuando no eras su hijo, ¿cuánto más ahora que eres salvo? Hey, alguien está aquí, gloria a Dios, que eres su hijo, que ha sido lavado con la sangre preciosa del Cordero de Dios. Debemos entender ese asunto del amor de Dios, porque yo creo que nos puede cambiar la vida, nos puede transformar la vida. Le dice: Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, lo que Cristo hizo por nosotros y lo que el Padre determinó para nosotros a través de su Hijo, lo hizo cuando nosotros estábamos en la condición peor de nuestra vida, en la menos favorable, cuando dice la Biblia, siendo aún pecadores. Por eso es que si Dios te amó cuando eras un pecador, ¿cuánto más te ama ahora que eres su hijo o su hija? Hay gente que duda del amor de Dios, pero cuando ni lo conocías y cuando vivías como el diablo, te amó.
¿Cuánto más ahora que eres su hijo, su hija, que está reconciliado? Ya no hay enemistad, ya no hay un abismo de separación entre tú y él por razón de tu naturaleza pecaminosa adámica, por razón de tu desobediencia y por razón de tu rebelión inconsciente hacia su voluntad. Ahora, tú debes comenzar a meditar en ese amor que es permanente. Diga permanente, diga continuo, diga firme, diga confiable. Confiable. ¿Qué significa eso? El amor de Dios siempre está ahí. No importa cómo te sientas, puedes estar en tu peor día y el amor de Dios está ahí, sólido, firme, permanente, fiel, constante, sólido como una roca. Alguien dice amén a eso, aleluya. Y tú te puedes parar ahí. Y aunque el mundo se sacuda, y aunque tus circunstancias se estén sacudiendo, y aunque tengas 1000 problemas y 1000 circunstancias a tu alrededor, tírate firme sobre el amor de Dios, porque el amor de Dios nunca te va a fallar. Alguien dice amén a eso. Porque el amor de Dios, escuche bien, es siempre firme, siempre estable, siempre permanente, siempre fiel, es siempre incondicional, es siempre sólido. De manera que siempre te puedes apoyar en él, siempre te puedes parar en él, siempre puedes confiar en él. Y la muestra es ese pasaje. Si ese amor era sólido, firme, constante, permanente, fiel, cuando eras un pecador, ya era firme. El amor de Dios por ti ya era firme cuando eras un pecador. Imagínate ahora que eres un hijo. Ahora, hay una ley que debes comprender. El amor que tú entiendes es el amor que tú extiendes. ¿Qué significa esto? Tú debes relacionarte con cada persona a través del amor con que has sido amado por Dios en Cristo Jesús. ¿Sabes por qué te cuesta amar y te cuesta perdonar? Porque todavía no comprendes el amor y el perdón de Dios sobre ti. Cuando tú comprendes el amor y comprendes el perdón de Dios, a ti se te rompen todas las limitaciones para amar y para perdonar. Escúchame bien, cuando tú comprendes el amor de Dios, vas a poder amar hasta la persona más difícil de amar. ¿Por qué? Porque tú también eras difícil y Dios te amó. Dios ama a los más difíciles también. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Pero le comparto primera de Juan capítulo 4 versos 10 al 11. Ese es todavía más fuerte. Mire. Primera de Juan capítulo 4 versos 10 y 11 dice, en esto consiste el amor. Lea bien, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, escuche bien, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Diga, soy amado. Dígalo otra vez, soy amado. Imagínate, despiértate por la mañana. Padre, te doy gracias porque soy perdonado. Te doy gracias porque soy redimido. Te doy gracias porque soy justificado. Te doy gracias porque soy reconciliado. Te doy gracias porque tu gracia y tu favor están sobre mí. Te doy gracias porque soy amado. Imagínate vivir esta vida por ahí, caminando por ahí, sabiendo que eres amado, perdonado, justificado, reconciliado. Y que la gracia de Dios está sobre ti y el favor de Dios está sobre ti. Oiga, no hay demonio que te pueda detener. No hay demonio que te pueda impedir de que tú resplandezcas, de que tú brilles, de que tú seas realmente todo lo que Dios diseñó que tú fueras. Gloria al Señor. Pero es un asunto de identidad. Tenemos que trabajar con nuestra identidad. Tenemos que vernos a la luz de la cruz. Tenemos que permitir que la cruz y que la verdad rompan todos nuestros complejos. Alguien dice amén a eso. Estamos llenos de complejos, iglesia.
Estamos llenos de culpa y de condenación por razón de no comprender la redención, por razón de no comprender la gracia, por razón de no comprender el evangelio. Nuestros corazones todavía están en oscuridad en muchas áreas de nuestra vida, no porque Dios no nos haya hecho libres, no porque Dios no haya abierto la celda, no porque Dios no haya roto las cadenas, no porque Dios no haya roto las limitaciones, sino porque nosotros todavía no hemos permitido que la verdad nos cambie, nos liberte. Todavía no hemos creído el evangelio en su capacidad y en su totalidad, y lo hemos abrazado por completo y nos hemos rendido ante la maravilla de su poder y de su suficiencia. Jesucristo en el momento de su muerte dijo: consumado es, y nosotros todavía creemos que no está consumado. Así que si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a los otros. Esta es libertad total para el corazón. Porque el amor que, repito, el amor que tú entiendes es el amor que tú extiendes. Entre más consciente del amor de Dios estés sobre tu vida, mayor será tu facultad para vivir en amor hacia los demás. La manera en la que te relacionas con las personas, escuche bien, es una reflexión de la forma en la que tú crees que Dios te trata a ti. Si tú eres tosco con la gente, es una reflexión. No te ves amado. Pero si tú te ves amado, tu relación con las personas cambia también. Porque tú no puedes tratar mal a alguien cuando Dios te trata a ti también. Tú no puedes ser tosco con alguien cuando Dios es tan tierno contigo. Pablo decía: les ruego por la ternura y la mansedumbre de Cristo. Y por último, 2 Corintios capítulo 5 versos 14 al 15 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe. Constreñir es conmover hasta las entrañas, conmover profundamente. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto: que si uno murió por todos, luego todos murieron, esto es, en Él. Y por todos murió, incluyéndote a ti, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Sirve con la gratitud que emana de un corazón agradecido con Dios por todo lo bueno que Él ha hecho. Mire, cuando usted se ve a la luz de la cruz, no le queda más remedio que servir a Dios. Escucha bien, cuando tú aprendes a verte a la luz de la cruz, no te queda más remedio que servir a Dios por gratitud, porque no hay nada que tú puedas hacer para pagar, no hay absolutamente nada con lo que tú puedas pagar, pero tú pones tu vida al servicio de Dios por razón de la gratitud que hay en tu corazón, por entender todo lo que la cruz ha hecho en tu vida. Como aquel esclavo que fue comprado por un hombre bueno después de haber vivido una vida donde fue maltratado, donde fue humillado, donde fue abusado físicamente. Y entonces una persona con un buen corazón se compadece de él. Obviamente estoy hablando de los tiempos cuando la esclavitud todavía era vigente, y lo compra por un alto precio, un valor exagerado. La persona dueña del esclavo se sorprendió de que le ofrecieran tanto dinero por él, porque él pensaba que en realidad no valía tanto. Pero la persona que lo había comprado era una persona buena, una persona de buen corazón, que para asegurarse de poder tenerlo, pagó un alto precio por él. Una vez que se hace del esclavo y de la carta de propiedad, que en aquel tiempo existía un documento legal, con el esclavo se van a su casa, y quizás el hombre pensando en que, bueno, aquí seguimos siendo esclavos, vengo a nuevamente a ser humillado, a ser maltratado, a ser tratado como
algo sin valor, como un objeto. Esta persona, al llevarlo a su casa, lo mira y le dice, entregándole el papel de propiedad en sus manos: te dejo en libertad. Eres completamente libre para ir donde tú quieras, para hacer lo que tú quieras. Ya no tienes que ser esclavo de nadie, ya no tienes que servir a nadie, no tienes que hacer la voluntad de nadie. Yo solamente te compré para darte la libertad. El esclavo, profundamente conmovido, tocado en lo más profundo de su corazón y de su alma, mirando a esta persona y totalmente desconcertado. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Quién es esta persona que hace algo como esto? Nunca lo había visto, nunca lo había oído. La persona le dice: aquí está, eres libre, ve a donde tú quieras. El esclavo, después de estar ahí asombrado un buen rato y pensando y meditando, y se queda mirando a aquel hombre y le dice: he tomado una decisión. No quiero ir a ningún lugar. Me quiero quedar aquí contigo para trabajar, para ayudarte, para apoyarte en lo que tú necesites. Porque él se dio cuenta de que no podía estar mejor con ninguna otra persona que con aquella que le había mostrado tanta misericordia, tanto amor y tanta bondad. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora que nuestro Señor Jesucristo ha hecho lo mismo por nosotros, que nos compró con el precio de su propia sangre cuando realmente no valíamos tanto. Yo he escuchado mucho decir: valemos la sangre del Cordero. Yo difiero con eso. He escuchado muchos predicadores decir eso, pero yo difiero personalmente. Mira cuánto vales, apelando a la dignidad humana. Mira cuánto vales, que Cristo dio sangre por ti. No, yo creo que la sangre de Cristo no fue un precio justo, sino fue un pago en exceso. Dios pagó mucho más por nosotros que lo que nosotros valíamos y que lo que nosotros merecíamos. Y una vez que nos compró, nos dio la libertad. Pero ahora, por amor y gratitud, amén, tomamos la decisión voluntariamente de servirlo, de amarlo, de honrarlo y de glorificarlo, porque sabemos que no hay nadie mejor con quien nosotros podamos estar. No hay mejor vida que nosotros podamos vivir sino al lado de aquel que nos amó tanto y que nos extendió su gracia y su misericordia. Denle un aplauso a mi Señor, aleluya. Así que, como dice Hebreos 12, 28, 29, termino: recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Esa es la forma correcta de servir a Dios. No por obligación, porque jamás Dios nos va a obligar. A veces sentimos que es un deber, pero el Señor anhela que su amor, su gracia, su favor y su bendición nos inspiren a nosotros servirlo a Él con excelencia, por todo lo bueno que Él ha sido con nosotros. Quiero que levante sus manos un momento y cierre sus ojos, y vamos a hacer una oración. Quiero que entienda que esto no es lo que dice un predicador, ni es lo que dice Ricardo Arana. Esto es lo que dice Dios, esto es lo que dice la palabra. Diga conmigo: Padre, gracias por la cruz. Gracias porque soy justificado en la sangre de Cristo, porque me has reconciliado contigo para siempre. Gracias porque he sido perdonado. Gracias porque he sido redimido. Gracias porque he sido justificado. Gracias porque he sido reconciliado. Y todo esto, Señor, solo por tu gracia. Señor, gracias porque tu favor y tu gracia están sobre mí, porque tú eres bueno. Tu gracia y tu favor reposan sobre mi vida y sobre mi casa. Gracias, Señor. Recibo la abundancia de la gracia y tu favor que dura toda la vida. Señor, recibo tu amor, abrazo tu amor incondicional y creo que ese amor es firme, permanente, sólido
confiable y me apoyo firmemente en Él. Y con ese mismo amor con el que tú me amas, yo me relaciono con todas las personas a mi alrededor. El amor que tú me das es el mismo amor con el que yo amo y perdono a mis semejantes. Señor, tomo la decisión de servirte con gratitud, de servirte con excelencia, por razón de lo que tú has hecho por mí. Gracias, Padre, por la redención y por el regalo de la vida eterna. Que tu Espíritu Santo me ayude a desarrollar esta profunda conciencia de lo que tú has hecho y de lo que yo soy ahora en Cristo Jesús. Amén. Apláudele a mi Señor, por favor. ¿Ese aplauso fue para Jesús? ¿O para quién? Amén. Él merece algo mucho mejor. Te damos gracias, Padre. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? ¿Cuántos han sido redimidos? ¿Cuántos han sido reconciliados? ¿Cuántos han sido perdonados, justificados? ¿Cuántos caminan por la gracia de Dios? Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Dios es bueno, amén. ¿Alguien ha sido bendecido hoy? Gloria al Señor. Viva a la altura de ese mensaje. Ese es el reto aquí. Hay que vivir a la altura de este mensaje, de esta enseñanza. Claro que vamos desarrollando, en la medida que renovamos nuestra mente, nuestro entendimiento, vamos desarrollando esta conciencia de nuestra identidad como hijos de Dios. Hay que todavía borrar y limpiar y desechar muchas cosas que lamentablemente usted y yo abrazamos y recibimos en nuestra vida antes de conocer al Señor, todos esos complejos y toda esa cosa. Pero en la medida que vamos entendiendo el Evangelio y vamos conociendo más y más a nuestro Dios, vamos desarrollando esta conciencia de justicia y de gracia en el nombre del Señor. Vamos a ofrendar en esta noche ya para que podamos terminar esta reunión. Le invito a que tome una semilla en el nombre de Jesús y que con